Hola, soy Fabi. Y finalizando el capítulo primero de Historia de la Cultura Argentina, su tercera parte, Monumentos Destacados. Es por eso que ya tenemos aquí ya el Cabildo en la portada. Pero iniciemos con la Catedral de Córdoba, uno de los edificios más impactantes que tiene el acervo patrimonio cultural arquitectónico del país. La edificación propiamente dicha fue iniciada en el año 1582 con el nombre que aún lleva, de Iglesia de Nuestra Señora de Asunción. En el año 1598, el alfarje o maestro mayor de obra Gregorio Ferreira y el cantero Juan Rodríguez emprendieron la construcción del edificio con materiales lo suficientemente sólidos, piedra, ladrillos y cal. En el año 1601, el carpintero Mateo Domínguez se tomó el trabajo de realizar una armadura de listones y vigas para el techo, mientras que Hernando Álvarez fue comisionado para que supervisara la fabricación de 30.000 tejas musleras. Así se le llamaban las tejas coloniales porque se hacían en el muslo, de ahí esa forma canalada. La dirección de obra fue poco después encomendada al arquitecto granadino Ricardo González Merguete, quien efectuó diversos planos. Las obras cobraron fuerte impulso merced a los arquitectos y jesuitas. Jean-Baptiste Primoli o Juan Bautista Primoli diseñó el plano principal de la planta en cruz latina de tipo basilical, siguiendo el modelo de la casi coetánea iglesia jesuítica Il Gesù en Roma. En 1706 la catedral fue oficialmente consagrada y posteriormente el franciscano Fray Vicente Muñoz diseñó y dirigió la construcción de la magnífica gran cúpula con cimborrio. Durante los 2 primeros siglos de su edificación, trabajaron en la obra muchos aborígenes procedentes de las estancias jesuíticas. Varios de estos aborígenes eran extraordinarios artesanos y dejaron su huella en muchos de los detalles barrocos de esta catedral. En el video anterior, la segunda parte del primer capítulo, justamente les mencioné la expertise que tenían los oriundos americanos bajo la tutela de los maestros jesuitas. La fachada fue diseñada y concluida por Andrés Blanqui, originalmente se llamaba Andrea Bianchi, en el año 1729. El 18 de mayo de 1758 la edificación ya estaba prácticamente concluida, con las naves, el nártex, la gran cúpula, los cruceros y el gran pórtico de tipo neoclásico, antecedido por una amplia escalinata y cerrado por un artístico portal de hierro forjado. Trabajo exquisito de herrería en el cual se pueden observar las siluetas de San Pedro y San Pablo, aunque las dos grandes torres campanarios recién fueron acabadas en el año 1787. La gran puerta de entrada, al igual que la sillería del coro en torno del altar mayor, son obras jesuíticas talladas en cedro misionero. El reloj de la torre es un regalo que a fines del siglo XIX realizó el ferrocarril inglés. En el año 1901 fue añadida la estatua de Cristo Redentor en la cima de la fachada. Tal escultura fue forjada en la fundición de Paucelau Coquet de París, Francia. Como curiosidad, cabe señalar en el tramo de la calle que separa la Catedral de Córdoba de la Plaza San Martín, está peatonalizada y desde el último cuarto del siglo XX, y en las baldosas de dicho tramo peatonal existe un estilizado diseño que reproduce el aspecto del frente de la catedral proyectado por el arquitecto Miguel Ángel Roca. Como verán, hay varios artífices de esta magnífica obra del patrimonio arquitectónico nacional. En el año 1941 se proclama Monumento Histórico Nacional y desde el año 2007 la Catedral de Córdoba fue restaurada y pintada de nuevo en sus 4 fachadas. Para Navidad del 2009 se inauguró parcialmente la fachada principal. Su restauración finalizó en el 2010 para los festejos del bicentenario de la República Argentina. Como verán en las fotos de la derecha se ve el antes y el después de la restauración. Ahora vamos a ver justamente la peatonal, ¿no? Esta peatonal que mencioné recién. Con respecto a la planta de cruz latina, se remite a la forma de cruz de Cristo y el cimborrio, ahora se los voy a señalar con un lápiz rojo, es esto de acá, ven, es la cúpula sobre el crucero. El crucero, si uno dibuja la planta de cruz latina, que es una cruz, vieron, con parte más estirada, a diferencia de la cruz griega, el crucero estaría justo en el cruce de lo que llamamos el transepto
que son los brazos de Cristo, esto que está aquí, ¿ven? Y lo que sería el ábside, está detrás del cimborrio, que está detrás del altar, que sería la cabeza de Cristo. Un poco esa simbología cristiana traducida a la arquitectura, que viene de planta basilical romana, de la basílica romana, que se le agregó después al cristianizar justamente el transepto, los brazos de Cristo. Ahora hice una foto magnífica luego de la restauración para que vean qué impactante es este monumento nacional arquitectónico de acervo cultural histórico argentino. Con el nártex, que es esta especie de pórtico de entrada que proviene de la primera Edad Media, donde los no bautizados no podían acceder a la catedral, entonces miraban misa desde afuera. Ahí se ve una foto vintage o histórica con el cimborrio a pleno. La iglesia, por supuesto, está ubicada frente a la plaza principal. Y por dentro, el conjunto total de la Catedral Argentina de Córdoba es una excelente síntesis de elementos con orígenes renacentistas, aunados con los del barroco del colonial español y el neoclasicismo, incluso con detalles mudéjares. ¿Se acuerdan que alguna vez se los comenté, creo, en algún video? Lo mudéjar es lo moro bajo dominio cristiano, y lo mozárabe es el cristiano bajo dominio moro. Eso se remite a los 8 siglos de invasión mora que tiene España, y en ese acervo cultural que les deja todo lo morisco se traslada a América, obviamente a la América colonial. Ni hablar con las mayólicas y los patios andaluces y todo ese acervo cultural de magnífica artesanía de origen oriental. Miren qué espectacular que es por dentro. Sí, obviamente tiene características renacentistas, pero también barrocas, porque vemos que se repiten los elementos arquitectónicos, como la repetición de columnas que crea ritmo, y en el retablo del altar se rompe el frontis arriba, quebrándolo como se usaba en el barroco. Magnífico trabajo de estucados que imitan espectacularmente el mármol también. Y el arquitecto catamarqueño radicado en Córdoba, Emilio Carafa, pintor, por supuesto, y arquitecto, hizo unos ligeros retoques entre 1900 y 1914, prácticamente solo refacciones italianizantes muy bien logradas, entre las que se destacan algunas pinturas interiores al fresco y los 2 vitrales principales en la bóveda. El primero representa la resurrección de Cristo, el segundo el Sagrado Corazón. Otras pinturas al fresco fueron realizadas en los años 20 del siglo XX por Carlos Camilloni y Manuel Cardeñosa. Hermoso trompe-l'œil o trampantojo, ilusión óptica y muy, muy de influencia barroca, estas apoteosis de santos que salen volando al infinito, y por supuesto observen el trabajo de estucos también. Esta es la parte peatonalizada, ¿no? El pasaje Santa Catalina, la parte posterior, desde la plazoleta del fundador que vemos a la derecha. Muy colonial, por cierto, todo. Y hablando de edificios, monumentos históricos nacionales del acervo cultural, desde el virreinato a lo colonial y después en la formación del país, vemos el cabildo. El cabildo, que por supuesto no es el cabildo original que vemos en las ilustraciones históricas, es el cabildo actual. Ahora vamos a ver su secuencia fotográfica. Esto se encuentra, por supuesto, en la ciudad de Buenos Aires, en la Plaza de Mayo. Primera fotografía del cabildo original tomada en el año 1852. Miren qué hermosa foto vintage. Todavía tenía el reloj español de 1763 y el escudo nacional en la fachada. Notar la ubicación relativamente próxima al cabildo de la Pirámide de Mayo, la cual actualmente está desplazada hacia el centro de la plaza y que va a ocupar el final de este video el estudio de la Pirámide de Mayo como emblema muy de la argentinidad. Este es el edificio del Cabildo en 1864, ya con el reloj inglés y la Plaza Mayor arbolada con paraísos, hoy lamentablemente desaparecido. Notar que aún la Pirámide de Mayo, aunque ya exornada con relieves y una escultura, se encontraba mucho más próxima al Cabildo que en la actualidad. Es increíble los cambios que recibió este edificio. No es el original que vemos en los manuales de historia de la escuela primaria, por lo menos
Aquí en la Argentina siempre figuraba el cabildo como estamos viéndolo aquí, ¿no? Con alas más largas. El cabildo, la pirámide y la iglesia de San Ignacio en el año 1867. El cabildo con decoración italianizante, es decir, los cambios increíbles. Y la efímera torre de 3 pisos del año 1879. Ahí ya habían volado los paraísos. Yo siempre estoy en la lucha del arbolado público, en algún momento se los mencioné, acá hay videos que tienen que ver con eso, y es tremendo la cantidad de arboricidio que se ha hecho a lo largo de la historia argentina, de pasar de tener cuadras arboladas a no tener nada. Bueno, acá tenemos un testimonio histórico que nos demuestra que eso ocurre y lamentablemente sigue ocurriendo en la ciudad de Buenos Aires. Pero miren qué interesante esta decoración italianizante con un cimborrio también, con una cúpula arriba. El aspecto del cabildo mutilado en el año 1889, aún italianizante, pero ya sin torre, hacia 1930, aún faltaba que se demoliera un costado para abrir la diagonal sur. Sí, un edificio re maltratado, les diría. Obras de reconstrucción del Cabildo Colonial en el año 1940. En la foto un aljibe que perteneció a la familia de Rosas y se instaló en el nuevo patio, que por supuesto pueden visitar. Y ya restaurado a su aspecto actual en el año 1950. Cortito quedó, ¿vieron? Por culpa de las diagonales que van atravesándolo y van formando esta traza urbana a principios ya desde principios del siglo XX. En 1889, debido a la apertura justamente de la Avenida de Mayo, el ingeniero Juan Antonio Busquiazo, aquí lo tienen al ingeniero, célebre ingeniero argentino, tuvo que demoler un costado del cabildo, con lo cual desaparecieron los 3 arcos del lado norte. Se aprovechó la oportunidad para demoler la torre construida por Benoit, pues su excesivo peso ponía en peligro la estabilidad de la construcción. De esta manera, el edificio perdió su simetría frontal hasta que en agosto de 1931, siendo presidente de facto José Félix Oiburu, se demolieron los otros 3 arcos del lado sur para armonizar el edificio con la diagonal Julio Arroca, a pesar de las protestas generalizadas. Es decir, que había protestas también sobre lo que estaba aconteciendo en lo urbanístico. Este es el patio del Cabildo, remodelado en el año 1960. Hoy actualmente así se lo puede ver, se lo puede visitar. Por supuesto es un monumento público. Está el Museo del Cabildo también, que invito a recorrer. Y ahí se ve el aljibe que estábamos comentando hace un rato, las rejas voladas coloniales, los firuletes típicos de las rejas voladas coloniales, rejas voladas porque sobresalen, ¿no es así? Y gran trabajo de herrería. Pero hay un dato curioso, miren, esta es una réplica del histórico Cabildo de 1810, en el Boulevard de las Cañadas, La Punta, 5700, Argentina, en San Luis. Esto se hizo recientemente, en este siglo, una réplica tal cual la veríamos en un manual de escolar sobre el relato de cómo era el Cabildo. Así que se lo recreó completamente, ahí se puede ver otra imagen poquito más al atardecer, pero es contemporáneo. Pero hay otro edificio emblemático que nos recuerda nuestra historia, la Casita de Tucumán, que nos retrotrae el 9 de julio, Día de la Independencia. La declaración de la independencia de la Argentina fue una decisión tomada el martes 9 de julio de 1816 por el Congreso de Tucumán, por la cual declaró la formal ruptura de los vínculos de dependencia política de las Provincias Unidas del Río de la Plata con la monarquía española, y en esta ilustración se ve el interior de la célebre casita de Tucumán con el fervor independentista. Esta es el acta de independencia. Nosotros, los representantes de las Provincias Unidas de Sudamérica, reunidos en Congreso General, invocando al Eterno, que preside el universo, en nombre y por la autoridad de los pueblos que representamos, protestando al cielo, a las naciones y hombres todos del globo, la justicia que regla nuestros votos. Declaramos solemnemente a la faz de la tierra
que es voluntad unánime, indubitable de estas provincias, romper los violentos vínculos que los ligaban a los reyes de España, recuperar los derechos de que fueron despojados e investirse de alto carácter una nación libre, independiente del rey Fernando VII, sus sucesores y metrópoli. Quedan en consecuencia de hecho y de derecho en amplio y pleno poder para darse las formas que exija la justicia e impere el cúmulo de sus actuales circunstancias. Todas y cada una de ellas así lo publican, declaran y ratifican, comprometiéndose por nuestro medio al cumplimiento y sostén de esta su voluntad, bajo el seguro y garantía de sus vidas y haberes y fama. Comuníquese a quienes corresponda para su publicación y en obsequio del respeto que se debe a las naciones, detállense en su manifiesto los gravísimos fundamentos impulsivos de esta solemne declaración, dada en la sala de sesiones, firmada de nuestra mano, sellada con el sello del Congreso y refrendada por nuestros diputados y secretarios. Bueno, esto es lo que reza la Declaración de la Independencia Argentina. Como notarán, el lenguaje es levemente variado al actual. Antonio González Moreno, nacido en Francia de padres argentinos, que vivió del año 1896 a 1968, fue el pintor que vino a Buenos Aires por primera vez en el año 17 y ya cumplido los 20 años para enrolarse, cumplida esta práctica, regresó a París, es el que pinta esta Declaración de la Independencia a la acuarela que se encuentra en la colección del Museo Histórico Nacional. También Francisco Fortuny, nacido en el año 1865 y fallecido en 1942, fue pintor, dibujante, ilustrador de libros y revistas argentino de origen español. También nos relata este hecho trascendente para la nación argentina. ¿Y dónde acaeció esto? Bueno, en el salón principal de la Casa Histórica de Tucumán, que como se encuentra actualmente. No es así como lo mantienen como monumento histórico. Muy sencillo todo. Si les interesa este tema, especialmente dentro de la historia cultural argentina, el último capítulo va a ser el del mobiliario, el Salón Porteño también, ya está disponible en este canal dentro de la lista de historia del mueble. Si les interesa y hay, les aclaro muchas más cosas con respecto a esta decoración interiores. Nuevamente aquí vemos un grabado mostrando este lugar y hecho trascendente. A ver, volvamos a la Casa de la Independencia en una foto histórica del año 1868, antes de casi su demolición total. Temo decirles que al igual que el Cabildo, sufrió, terminó demolida. Pero esta foto, debida a Angelo Paganelli, o Ángel Paganelli, nos muestra su estado original. El martes 9 de julio de 1916, los 29 diputados del Congreso de Tucumán suscribieron el acta de la independencia declarada por el Congreso de las Provincias Unidas en Sudamérica y la Argentina. Entonces ahí es donde dejaba de ser colonia de España, ¿no? En ese congreso estuvieron representadas las provincias de Buenos Aires, Tucumán, Salta, San Juan, Mendoza, San Luis, La Rioja, Catamarca, Córdoba, Jujuy, Santiago del Estero, además quienes venían de regiones que hoy pertenecen a la República de Bolivia, como Charcas, Chichas y Misque. La sesión en el Congreso había comenzado bien tempranito. Los primeros diputados ingresaron al recinto a las 8 de la mañana. La sesión se extendió durante 9 horas ininterrumpidas y entre los 17 temas a tratar anunciados en un cartel instalado afuera, el tercero fue la Declaración de la Independencia. La proclama se concretó en la casa, ¿de quién era esta casa? De Francisco Bazán de Laguna, que la alquiló, miren qué dato curioso para la ocasión, sitio en que en el año 1941 se declaró monumento nacional y se bautizó como la Casa de Tucumán, o la Casita de Tucumán, aunque no es muy chiquita que digamos, para los escolares de la República Argentina, que siempre la denominamos así. Fíjense qué foto maravillosa de Angelo Paganelli. Aquí la vemos en una especie de recordatorio a través de un celular actual, como siempre presente la foto en nuestras vidas a través de los celulares, cómo se insertaría. Ángel Paganelli, el italiano que ayudó a restaurar la Casa Histórica. Paganelli fue un fotógrafo que llegó al Jardín de la República, así se le llama Tucumán, en 1860, donde instaló su taller de fotografía en la calle 24 de septiembre. Ese año Paganelli tomó la fotografía más famosa de la Casa Histórica.
¿Cuál es la historia de esta fotografía? Fue en 1869 y su imagen fue clave para la restauración llevada a cabo en 1943. La imagen de la casa con su fachada casi en ruinas y dos personas sentadas en el cordón de la vereda serviría para recuperar el frente original de la propiedad de Francisca Bazán de Laguna en el año 1943. Cuando arrancó la restauración llevada a cabo por el arquitecto Mario Busquiazo, el mismo que conocimos hace un ratito con el Cabildo, se basó en esta fotografía. Ángel Paganelli falleció un 17 de julio de 1928 y ahí tenemos una foto archivo histórica del fotógrafo de la provincia de Tucumán. Ahí vemos nuevamente la foto histórica de Paganelli que le sirvió a Busquiazo para poder, restaurarla. Bueno, pero vamos a dedicarnos ahora al final con la Pirámide de Mayo, que es el primer monumento patrio que tuvo la ciudad de Buenos Aires. Actualmente se encuentra en el centro de la Plaza de Mayo. Su historia comienza en marzo de 1811, cuando la Junta Grande decidió mandar a construir un monumento del lado oeste de la plaza, para celebrar el primer aniversario de la Revolución de Mayo. En el año 1856, bajo la dirección del artista Prilidiano Pueyrredón, se la transformó construyendo una nueva pirámide sobre los cimientos de la anterior, que es la que se observa actualmente. En el año 1912, después de haber sufrido algunas modificaciones, se la trasladó al sitio actual, 63 metros más al este donde se encontraba originalmente, pues se pensaba erigir un enorme monumento que la contuviera en su interior. La escultura de la libertad, obra del escultor francés Joseph Dubuvier, corona el monumento que desde el suelo hasta la parte superior del gorro frigio de dicha escultura ha servido de modelo para la alegoría de la Argentina y mide 18,76 metros. Buenos Aires tiene su monumento fundamental único, epónimo, la Pirámide de Mayo, sitio y símbolo umbilical de la libertad. Para quien mira de la calle, es una norma, un fermento, un punto de partida para quien la contempla desde los balcones de la Casa de Gobierno, un índice o un reproche. No se puede describir ni tiene por qué entenderla el turista. Se la ama, se la siente. Tampoco vamos a visitarla casi nunca, pero nos es imprescindible saber que está allí. Ella es la verdadera capital de la nación. ¿Esto quién lo escribió? Florencio Escardó en el año 1945. Un destacado pediatra, sanitarista, escritor y periodista argentina que vivió del año 1904 a 1992. Vamos a ver el detalle de la escultura superior de la libertad. Jura de la Constitución de Buenos Aires en el año 1854, en este daguerrotipo atribuido a Charles Friedrichs, se puede ver la obra original antes de los cambios del año 1856. Así que tenemos registros fotográficos para la pirámide también. Y la nueva pirámide ante la catedral y el arzobispado, fotografía del fotógrafo Gonet del año 1864. Es una fotografía vintage también. De la catedral nos vamos a encargar en otro video. La pirámide en medio de la Plaza de la Victoria, frente al Cabildo y la Recoba Nueva en el año 1867. Y observen nuevamente el Cabildo, qué largo que era, o qué ancho, ¿no? Y en el año 1859, debido a que el revoque usado no presentaba la duración esperada, se recubrió su base con mármol. En 1873, estamos hablando de la pirámide, se encontraban en muy mal estado las estatuas que vamos a ver, que eran de tierra cocida y estucado, motivo por el cual se retiraron y se reemplazaron por unas esculturas de mármol de Carrara. ¿Cuáles son esas esculturas que por ahí no se registran aunque pasemos por ahí? La geografía, la astronomía, la navegación y la industria. Se hallaban en el primer piso del Banco Provincia en la calle San Martín. Estas permanecieron hasta 1912, en el que al trasladarse la pirámide fueron retiradas y pasaron a depósito municipal. El 6 de octubre de 1972 fueron ubicadas en la antigua plazoleta de San Francisco, en la intersección de las calles Defensa y Alsina, a unos 150 metros de la actual ubicación de la pirámide. Finalmente, en julio del 2017, durante una restauración del monumento, regresaron a su ubicación original. Ahí tienen a la geografía. También tenemos la astronomía.
En 1883, bajo la intendencia de Torcuato de Alvear, se demolió la Recoba y desde entonces las dos plazas quedaron formando la actual Plaza de Mayo. El intendente consideraba que el monumento debía ser demolido y en su lugar construido otro más grandioso, por lo que pidió autorización al Consejo Deliberante para ejecutar el proyecto. Este consultó la opinión de distinguidos ciudadanos, los expresidentes Bartolomé Mitre, Domingo Faustino Sarmiento, Nicolás Avellaneda, Vicente Fidel López, Andrés Lamas, Miguel Esteban Seguí, que fue jefe de policía y presidente de la municipalidad, Ángel Justiniano Carranza, Manuel Ricardo Treyes y José Manuel Estrada. 4 de ellos, Avellaneda, Lamas, Estrada y Esteves, Seguí, se inclinaron por respetarla. Así, por ejemplo, Mitre opinaba que si ese monumento existiese en su primitiva y severa sencillez, no hay duda que debería conservarse, pero de tal manera ha sido adulterado en sus líneas generales y en sus proporciones, así como en su rústico estilo arquitectónico, fuera de la tradición histórica que le dio significado. Puede y debe ser demolida como tal por ser una falsificación, nos comenta Mitre, solo considerada digna de respetarse y conservarse el basamento. Bueno, un poquito exagerada la cosa, termina de demoler todo. La astronomía con un astro, ven, ahí lo tienen en la mano, la figura alegórica. También tenemos la navegación. La navegación es otra de las 4 esculturas. Por supuesto, Sarmiento rechazaba las profanaciones hechas a la primitiva pirámide. El doctor Nicolás Avellaneda opinaba que debía restablecerse en su forma primitiva, despojándola de los adornos añadidos más tarde, pero sin destruirla. En cambio, para Andrés Lamas, el monumento debía conservarse por varias causas. Andrés Lamas, ahí tienen la fotografía al costado, nació en Montevideo y falleció en Buenos Aires en el año 1817 y fallece en 1891. Fue político, escritor, diplomático, historiador y coleccionista uruguayo. ¿Y cuáles son las causas que nos enumera Andrés Lamas? Porque es el monumento de partida de nuestra historia, de cómo se conserva una historia exclusivamente nuestra, de cómo la Plaza de la Victoria se convirtió en Fórum del Pueblo. Porque el pueblo la vincula con nuestras primeras victorias patrias y porque junto a ella se conmemora todas las fiestas importantes, lo que la convirtió en el altar de la libertad. Tercero, porque es la verdad de su tiempo, porque es pobre, porque los patriotas eran pobres, pero libres. Y cuarto, porque para demolerla se necesita una ley nacional que lo autorice, ya que la municipalidad no tiene poder sobre ella. Fueron tantas las opiniones y las protestas periodísticas que el Consejo Deliberante y Alvear prefirieron no innovar. No obstante, el 25 de octubre el Congreso de la Nación decidió eliminar el triste monumento, entre comillas, e instalar una magnífica fuente de bronce, pero la iniciativa no prosperó. Bueno, y esta es la última, es la industria, donde lleva esta alegoría una pieza mecánica, vieron como un engranaje. Y ahí al costado ven la pirámide completa con sus 4 figuras. Acerquémonos para ver, ¿ven? Las 4 figuras que hemos visitado recién. Bueno, ahí se la ve completa, con un marco de flores, que no siempre está, lamentablemente. Saben que la Plaza de Mayo es un lugar álgido de reunión pública y popular, y prospera poco la vegetación. Y tiene muchísima menos arboleda que la que tenía antaño, lamentablemente. Está muy cementada. Una costumbre que se ha tomado en estos momentos la Ciudad de Buenos Aires de convertirse cada vez más en cemento. Lamentablemente es así. Al fondo, bueno, la Casa Rosada. Y traslado sobre rieles de la pirámide de Mayo en Buenos Aires, concretada por la construcción de la actual línea A del subte. Así que hubo que también trasladarla. No tienen paz los monumentos de la Plaza de Mayo, pobre. Traslado de la pirámide de Mayo a su ubicación actual. Pero ahí tenemos la Estatua de la Libertad, ¿no? Esto es antes de septiembre de 2013 y después de la restauración en julio de 2017, que ahora vamos a ver, porque también fue restaurada. Ahí se la ve ya restaurada. Está todo encofrado,
con el proceso de restauración. Felipe Pereira de Lucena es un personaje que aparece en la pirámide. En la pirámide de Mayo existe una única placa de bronce de 85 centímetros de largo y 57 de alto, colocada sobre el lado oeste. Todo su contenido son dos nombres, Felipe Pereira de Lucena y Manuel Artigas. Estos nombres, casi desconocidos para la mayoría de los paseantes de hoy en día, fueron inscritos en la pirámide durante la presidencia del doctor Carlos Pellegrini en el año 1891, por iniciativa de una comisión de personas que corrieron con los gastos y en cumplimiento a lo resuelto por la Junta Grande en 1811. En efecto, el 31 de julio de ese año se había resuelto inscribir a la pirámide los nombres de estas dos personas, que fueron los dos primeros oficiales que perdieron la vida en los campos de batalla, luchando por la independencia argentina. Se lo merecen. Bueno, ahí tienen una, vamos a ver por último 3 reproducciones. Reproducción de la pirámide de Mayo en la Plaza General Don José de San Martín, dentro de la ciudad de Belén de Escobar, partido de Escobar, provincia de Buenos Aires, Argentina. Esta réplica data del año 1961 y por supuesto es más pequeña, no tiene las figuras alegóricas que vimos recién. Pero esta es interesante, perdón, hay 3, sí, pero les muestro 2. Esta que es interesante porque no está en nuestro país, es la réplica de la pirámide de Mayo en el Parque del Pasatiempo de Betanzos en Galicia. Miren qué interesante esto, con un marco así arquitectónico renacentista, me hace acordar a Brunelleschi, una suerte, vieron, de arcada con supuestamente una logia que no está ahí, y una recoba o una galería de circulación. Bueno, hermoso ejemplo también. Bueno, vamos a quedar con la imagen de la pirámide de Mayo con las flores, y cuando pasen por la Plaza de Mayo, observen todos estos detalles de esculturas y demás que estuvimos mencionando. Bueno, muchas gracias. Nos queda por completar este capítulo primero con un monumento más que tradicional, que es la Catedral de Buenos Aires. Muchas gracias. Hasta el próximo video.